Bueno, pues esta mañana, continuando con este mismo tema, está con nosotros Paul. Él es integrante de la red de familias de la diversidad en la ciudad, de la familia trans en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Paul, por acompañarnos. Pues creo que los medios de comunicación tenemos un compromiso por visibilizar la situación de las niñas, los niños trans adolescentes en la capital del país. Bienvenido, Paul. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, la red de familias trans está por cumplir un año de actividades. Está formada por 6 organizaciones. Estas organizaciones todas trabajamos los temas trans o temas de LGBTI. Para que nuestra audiencia pues entienda la complejidad del tema y la urgencia de tanto actividades, organizaciones civiles, las familias se informen al respecto. En el 2015, pues mediante un decreto, los adultos trans pueden hacer una rectificación en su acta de nacimiento de una manera simple, sin un proceso judicial, pero en el caso de las niñas y los niños no es la misma situación y esto los lleva, como lo decíamos, a atravesar batallas jurídicas incansables. Así es, pues en la Ciudad de México se puede hacer el trámite administrativo, es algo muy sencillo, se asiste al registro civil, se hace la solicitud y se hace el cambio. Si la persona es de la Ciudad de México, pues es aún más sencillo. En el caso de niñas, niños y adolescentes, hasta todavía sigue siendo por juicio, pero se está impulsando a hacer el trámite por vía administrativa del mismo modo. Al respecto, pues más la impulsora de esto ha sido Tania Morales, de la Asociación por las Infancias Transgénero, que ha estado trabajando mucho con el Parlamento de Mujeres. Que precisamente, bueno, pues ayer terminó actividades. Paul, platícanos de la importancia de contar con estas asociaciones, estas agrupaciones que pues arropan y cobijan a las familias que viven con un integrante trans. Sí, el asunto con la transexualidad o ser una persona que se considera trans simplemente es que, bueno, es un fenómeno que ha ocurrido durante mucho tiempo, solo que recientemente es que ya se ha dado atención más a niñas, niños y adolescentes. Más familias cada vez están dispuestas a atender a sus niñas, niños, niñas, sin discriminación, están más preocupados por la integración. Anteriormente era muy difícil para una persona trans manifestarse en su familia, casi siempre no era reconocida, era maltratada o expulsada. En la actualidad ya estamos observando esto, que además mamás, papás y familiares están dispuestos a entender y a aceptar el proceso de una persona trans. Y a informarse sobre todo, ¿no? Cómo es que se debe de vivir. Si te parece, Paul, tenemos en la línea telefónica, nos has contactado con un testimonio de una madre que tiene un hijo trans y quiere compartir la experiencia con la audiencia de 21 Noticias para que otras madres, otros padres de familia los escuchen y pues generar la empatía necesaria para apoyar a los niños, las niñas y los adolescentes. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada. Hola Alejandra, buenos días. Pues los micrófonos están abiertos para usted. ¿Qué quisiera decirle a las familias capitalinas respecto a su experiencia como una madre de un menor trans? Bueno, primero que nada, muy agradecida porque existan estas redes, porque es cierto, como dice Paul, las familias estamos un poco más abiertas a seguir el proceso de nuestros hijos, ¿no? Yo tenía información de lo que era el LGBTI como muy por encimita. Entonces, cuando mi hijo me dice que es un chico trans, mi deseo es acompañarlo. Lo que no sabía era cómo. Claro. No sabía cómo hacer las cosas, pues, y no sabía cómo lidiar conmigo misma. También las cosas que a mí me iban pasando. ¿En algún momento, señora, usted sintió que, bueno, pues dentro de esta información que requería, también necesitaba la información necesaria para protegerlo de la ciudad, ya que, bueno, pues hablar de la comunidad trans en muchas ocasiones y de manera muy lamentable también es hablar de discriminación? Era uno de mis mayores temores, porque de por sí no es fácil para una madre dejar de preocuparse por la seguridad de sus hijos. En el momento en el que mi hijo me informa que es un chico trans, de inmediato pienso en eso, pienso en lo que tendrá que enfrentar, en la discriminación, ¿no? En las violencias específicas para este grupo. Sí, era uno de mis mayores temores, y la información acerca de los logros que se van haciendo a nivel legislativo es una maravilla para mí, es de agradecer estar viviendo en estos tiempos y en esta ciudad. Señora, rápidamente, ¿qué le diría a otros chicos que pues aún no han tenido la confianza o la oportunidad de acercarse con su familia y pues que temen algún rechazo? ¿Qué palabras les diría a ellos? Yo te diría
chico o chica trans, que te acerques porque tus papás te quieren y que primero te informes y luego te acerques y confíes en el amor que ellos te tienen, porque la mayoría estamos muy dispuestos a acompañarte y si no, estamos las asociaciones que también podemos apoyarte un poco en eso. Así es, el amor de los padres siempre presente. Señora, muchísimas gracias por compartirnos su testimonio. Gracias a ustedes. Oye, Paul, y bueno, pues dentro de esta red de las familias trans está Musas de Metal, que es la asociación que tú presides. Platícanos, ¿qué hacen? Bueno, Musas de Metal, Grupo de Mujeres Gay AC, es una organización que tiene 24 años de trabajo. Atendemos principalmente mujeres lesbianas, bisexuales y trans, pero también es toda la población LGBTI. Damos talleres, asesorías, hacemos investigación, damos terapia también, acompañamiento. Y bueno, tenemos ahorita también asesoría para microempresarias LGBTI, porque también es un sector que tenemos que fortalecer. La independencia económica es algo muy importante. El acceso a la justicia y a los sistemas de salud. Claro que sí, y por parte de la red de familias trans lo que hacemos es acompañamiento a niñas, niños y adolescentes y a las familias, parejas también de personas que ya son mayores. En este caso, la actividad es una vez al mes. Tenemos actividades tanto de reflexión como de convivencia. Si alguien quiere participar, solamente se tiene que comunicar al número telefónico que anda por ahí. No, el correo que está apareciendo. El correo que está apareciendo también para buscar la actividad. Lo que se hace es fomentar que las personas tengan espacios con quienes platicar, experiencias similares, así es, empatía, no sentirse únicos en la vida, no decir estoy pasando solamente yo por este proceso, y que las niñas, niños y adolescentes también tengan pares con quienes platicar, con quienes compartir experiencias, tips para la convivencia cotidiana, ¿no? Y también lo que se hace es, si nos solicitan el poder tener acceso a las escuelas, se puede dar información, se pueden dar conferencias. El chiste es que precisamente, Paul, hoy nos compartiste este folleto. Se trata de una caja de herramientas que podremos descargar a través de sus plataformas. Me parece que, bueno, pues para visibilizar este tema, lo primero que hay que hacer es informarnos bien. Esta caja de herramientas que podemos descargar directamente desde sus redes sociales. Le di una leída antes de la entrevista, de verdad es que tiene información muy valiosa, como identificar las diferentes personas dentro de la comunidad trans, cómo identificar la discriminación, pero qué hacer al respecto. También es eso, y aquí hablamos también de otras identidades. También existen no binarias o otras orientaciones sexuales diferentes a la lésbica, gay, bisexual. Entonces, esta caja de herramientas está dirigida principalmente a adolescentes y jóvenes, pero la puede utilizar cualquier persona para buscar la información básica de la manera más sencilla. Como por ejemplo para las familias, mira, aquí dices en tu página 20, si te expulsan de tu casa temporal o permanentemente o si decides salir por voluntad propia, ¿qué hacer? Algunas recomendaciones, así es que bueno, búsquenla en sus redes sociales. Muchísimas gracias, Paul. ¿Cómo localizamos a la red de las familias trans y también a Musas de Metal? Bueno, a la red de familias trans, pues te decía que tenemos el Facebook, es el red de familias trans. Y bueno, de las organizaciones que estamos, aparte de las Musas de Metal, está la Asociación por las Infancias Transgénero, Transformar Trascender, HDT, Transmasculinidades, y bueno, nos pueden contactar a las Musas por su página musasdemetal.org, musasdemetal@gmail.com y al 55 10 22 7756. De ahí pueden dar información de ambas actividades. Bueno, Paul, pues muchísimas gracias por ayudarnos a visibilizar este tema. Lo decíamos, el compromiso es de los medios de comunicación, de las familias y de la sociedad en general, ¿no? Muchas gracias por poder repartir esta información, es muy importante, se puede ayudar a que las personas vivan de mejor manera. Así es, pues este es tu espacio cuando gustes. Muchísimas gracias, Paul, bienvenido.